Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio del día de hoy. Llegamos Amén. ahora al capítulo 18. En este capítulo tenemos la confirmación del sacerdocio. Estamos estudiando una porción del libro de Números que abarca los capítulos 16 al 19. Y en el capítulo 16 vimos la rebelión de Coré y de los 250 príncipes de Israel contra la autoridad constituida de Moisés y de Aarón. Y vimos cómo Dios juzgó a esos rebeldes, con un juicio muy severo, porque su rebelión realmente era contra Dios. Luego hubo repercusiones en todo el campamento y una murmuración del pueblo porque creían que el juicio había sido demasiado duro. Nos parece escuchar a uno de ellos decir: bueno, después de todo, estos eran hombres de una personalidad atrayente, eran los líderes de Israel. Pero, amigo oyente, estas personas que hablaban así no tenían realmente ningún discernimiento espiritual y por eso culparon a Moisés. Pero Moisés no era más culpable de su muerte que lo que era Simón Pedro de la muerte de Ananías y Zafira. En realidad, creemos que Moisés mismo estuvo muy sorprendido por lo que sucedió. Vimos entonces que descendió una plaga sobre el pueblo debido a su murmuración. Moisés entonces se paró entre los vivos y los muertos, llegando así a ser su verdadero intercesor. Luego en el capítulo 17 vimos cómo Dios testificó del sacerdocio de Aarón mediante la resurrección. Causó que la vara de Aarón floreciera y hasta produjera almendras. Ahora aquí en el capítulo 18 veremos que Dios halla que es necesario confirmar el sacerdocio. Comencemos entonces leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 18 de Números. Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Dios les está diciendo a los levitas que ellos son responsables de lo que ha ocurrido. Ahora debemos recordar que Coré era levita. La rebelión pues se originó en la tribu de Leví. Dios entonces les dice que ellos son los responsables. Amigo oyente, usted y yo somos responsables hoy en día de nuestro testimonio cristiano, de nuestras familias y de nuestra iglesia. A mucha gente le gusta asumir una actitud de creerse más santos que otros, y luego desprecian a la iglesia y hablan de cómo la iglesia se va a la apostasía. Ahora es verdad que la iglesia se va a la apostasía, pero esto también es verdad. Cuando hay pecado en la iglesia, usted y yo, amigo oyente, somos responsables hasta cierto grado. Si hay pecado en nuestras vidas, si hay pecado en nuestra familia, no podemos escapar a esa responsabilidad. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Aarón aquí. Aarón no puede mirar todo lo que está pasando entre los levitas y asumir una actitud de ser más santo que los demás. Aarón no puede elevarse a sí mismo para tratar de hacer notar que él es el elegido de Dios, a quien Dios ha escogido para servir como sumo sacerdote. El hombre de Dios, amigo oyente, debe andar con humildad. El hombre de Dios tiene que asumir su responsabilidad. En los versículos 3 al 18 de este capítulo 18 de Números, Dios les explica a los levitas, con todo detalle, que ellos están encargados del tabernáculo, de todos los enseres, del santuario y del altar. Luego Dios describe con gran detalle también la porción de las ofrendas que pertenecen al sacerdocio. Los sacerdotes debían ser sostenidos por su porción de las ofrendas y por toda la ofrenda mecida que era dada al sacerdote. La ofrenda mecida no era ofrecida como holocausto. Leamos entonces el versículo 19 de este capítulo 18 de Números.
Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Así era como se sellaba un pacto en aquel entonces. La sal se consideraba como ingrediente necesario del alimento diario y por tanto se formó una relación muy íntima entre la sal y el hacer un pacto. Los árabes hoy en día todavía entienden que el participar de la hospitalidad, el haber comido algo con sal, asegura una amistad. Hay sal entre nosotros es una expresión que significa que ahora hay amistad entre nosotros. Continuemos pues con el versículo 20 de este capítulo 18 de Números. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad de en medio de los hijos de Israel. A Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. No tendría granjas, ni viñas que atender, ni olivares que proteger. Dios mismo sería su herencia. Ahora permítanos aclarar algo aquí, amigo oyente, que es necesario. Los hermanos deben pagarle a su pastor, deben pagarle al que les da alimento espiritual. El hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en la oficina. Es cosa trágica ver que muchos de los mejores pastores de Dios tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir. El ministerio sufre y la iglesia, amigo oyente, también sufre. Ahora reconocemos que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar el que decide depender del Señor para su sostén diario. Pero también es cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Es maravilloso, amigo oyente, tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Y bien, aquí nos detenemos por esta ocasión, ya que nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, quiera Dios bendecirle ricamente. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 18 de Números. Y decíamos en nuestro programa anterior que Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. Es decir, que los levitas no tendrían granjas, ni viñas que atender, ni olivares que proteger, sino que Dios mismo sería su herencia. Aclaramos además que los hermanos en las iglesias debían pagar a su pastor. Deben pagarle a quien les da el alimento espiritual, porque el hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en una oficina para sostenerse. Es trágico ver cómo muchos de los mejores pastores que Dios tiene tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir. Y esto va en detrimento del ministerio, amigo oyente. La iglesia sufre. Ahora, claro que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar quien decide depender del Señor para su sostén diario. Pero también es una cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16, versículo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Es maravilloso tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Bueno, en los versículos 21 al 23, con los cuales vamos a comenzar hoy, el Señor continúa dirigiéndose a los levitas y les dice, versículos 21 al 23 de este capítulo 18 de Números, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Tenemos aquí la posición de los levitas. Debían servir en el tabernáculo de la congregación, debían ser sostenidos por el diezmo en Israel. Y esto significaba que los levitas también debían andar por la fe. Ahora muchas veces surge la pregunta en cuanto a si los predicadores, los misioneros y los miembros de la junta de las iglesias deben ofrendar a la iglesia.
Y notamos hoy en día que hay muchísimas personas que creen que no deben ofrendar. Y quisiéramos decir unas palabras en cuanto a esto. Estamos aquí tratando reglas y reglamentos en la ley mosaica. Ahora es verdad que hoy en día no vivimos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, creemos que estas reglas nos presentan algunos de los grandes principios que deben guiar nuestra manera de vivir. Son como mapas de carretera, digamos, para ayudarnos en estas tareas dudosas. Leamos pues el versículo 26 de este capítulo 18 de Números. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y Dios continúa hablándoles hasta el final del capítulo sobre las ofrendas que ellos debían dar. Dios les dijo a los levitas que debían dar la 10ª parte de lo que recibían. Permítanos decir, amigo oyente, que creemos que el obrero cristiano, no importa quién sea, ya sea misionero, predicador, evangelista, miembro de la junta directiva de la iglesia, lo que sea, debe dar también para la obra del Señor. Creemos que debe dar a su iglesia. Hemos observado cómo muchas iglesias, cuando se pasa el plato en el cual se reciben las ofrendas, lo llevan hasta la plataforma y allá el pastor y los demás que estén allí también ofrendan. Y esto nos parece procedente y apropiado. Es muy importante, amigo oyente, porque sirve de ejemplo a la congregación. El Dr. McGee nos cuenta que es práctica de, a través de la Biblia en el idioma inglés, enviar libritos y cintas a los misioneros y a los obreros cristianos sin cobrarles nada. Pero ¿sabe usted que la mitad de ellos los pagan? Un misionero, nos dice el Dr. McGee, estaba de vacaciones una vez y empezó a sintonizar el programa. Estaba desanimado y la verdad es que creía que estaba perdiendo su fe. Empezó pues a escuchar los programas y nunca perdió ni un solo programa. Un día fue a las oficinas para buscar cintas. Ahora el Dr. McGee dice que hicieron lo posible en otorgárselas en forma gratuita, pero él insistió en pagarlas. Pues bien, amigo oyente, este misionero se estaba guiando por el principio correcto. Es decir, este es el principio correcto, si es que uno tiene los medios con qué pagar. Ahora reconocemos que hay muchos obreros y misioneros que no tienen lo suficiente como para pagar. Y para ellos se les envía el material gratuitamente. Ahora, este capítulo 18 de Números es un capítulo muy práctico. Tiene un mensaje muy definido para nosotros en el día de hoy. Y así concluimos el estudio de este capítulo 18 de Números